Mi mamá se quedó con mi esposo, ella me lo quitó. Yo nunca me imaginé eso de ella. Les voy a contar bien cómo fue. Cuando mi mamá y mi papá se conocieron, mi mamá tenía 16 años. Ella quedó embarazada, entonces mi papá decidió llevarla a vivir aparte de mis abuelos. Él decía que primero que todo por ahorrarse un inconveniente con ellos y segundo que él la amaba muchísimo y ya quería formar un hogar con ella. Cuando yo nací, que yo soy la mayor de dos hermanas, mi papá y mi mamá decidieron tener otra bebé que para que nos criáramos junticas. Pues sí, nació mi hermana y mi mamá dijo, ya no quiero más hijos. Con estas dos nos quedamos. Mi papá pues normal dijo que sí, que estaba bien. Mi mamá se dedicó al gimnasio, se dedicó a vestirse bonita, a verse elegante porque ella le encanta eso. Y la verdad a mi papá le gusta su forma de ser. A medida que nosotros fuimos creciendo, ella se iba colocando más bonita porque pues estaba muy joven. Mi papá también es un hombre muy bello en todo el sentido de la palabra y con mucho respeto. Yo fui creciendo y a medida que llegué a la adolescencia, a mí me empezaron también a gustar los hombres. Yo conseguía noviecitos, pero mi mamá me decía que, ay no, que qué simpleza, que esos novios tan feos, que bueno, siempre me buscaba un pretexto con algún novio que yo tenía. Resulta que conseguí un novio muy bello, la verdad tenía la misma edad mía. Era muy lindo, él me trataba con mucho amor, con mucho respeto. Yo de verdad me enamoré muchísimo de él. Y resulta que nos ennoviamos y nos casamos. Yo también me casé un poco joven. Y pues mi mamá también me aceptó a ese novio. Me decía que él era muy simpático y se veía bien para mí. Pues yo feliz porque ella por fin me había aceptado un novio. A medida que nos fuimos pasando los días, los meses, yo quedé embarazada. Y pues mi mamá estaba muy contenta porque yo estaba embarazada. Bueno, pasó el tiempo, nació mi bebé y mi mamá me dijo, ve, le voy a cuidar a su niña porque a usted le gusta trabajar, entonces pues para que usted pueda trabajar, ¿y quién mejor que la abuelita que cuida a la bebé? Y yo dije, pues sí, ¿no? Es la verdad, para no pagarle a una muchacha, sino que mi mamá, pues, ¿quién va a querer un nieto que su propia abuela? Le dije yo. Entonces ella se venía para la casa, yo trabajaba horarios de oficina, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. A veces me tocaba hasta las 7, 7 y media, pero pues no llegaba tampoco que 11, 12 de la noche a la casa. Resulta que mi mamá, ella todos los días venía y cuidaba a mi bebé. Mi papá me decía, no, mira, ya su mamá me deja solo todo el tiempo en la casa porque mi papá trabajaba en la casa, él trabajaba en computadores, bueno, en todo, pero él trabajaba en la casa. Y yo le decía, ay papá, pues ella me está cuidando la niña. Ay no, mija, va, busque usted una muchacha, ¿por qué tiene que a toda hora estar con su mamá allá en la casa? No, no es el hecho. Eso era el inconveniente siempre. Yo decía, Dios mío, me toca buscar una muchacha y pues de pronto yo pensaba en todo lo que podía pasar con mi bebé. Yo no tenía ni por mi mente algún malo pensamiento de mi mamá, o sea, yo confiaba el 100% en ella. No tenía nada, ni tampoco desconfiaba de mi esposo. Resulta que ella muy tempranito, porque yo me iba a las 7:30 de la mañana para el trabajo. Entonces ella llegaba más o menos 7:20, 7:15 de la mañana a la casa. Y pues la niña estaba muy apegada a mi mamá, de verdad, la quería mucho, abuelita. Yo le decía, abuela, ¿por qué no se lleva a mi bebé con mi papá? Porque yo le decía abuela, porque mi hija le decía abuela, entonces pues yo le decía abuela, ¿por qué no se lleva a la niña donde mi papá? Ella me decía, no, mi hija, no, tranquila, yo acá me quedo, le hago el almuercito a la niña y le hago el almuerzo a ustedes. Bueno, la niña entró a estudiar y yo le dije, bueno, mamá, ya la niña entró a estudiar, entonces usted se puede ir para donde mi papá mientras la niña sale del estudio, porque salía a las 4 de la tarde. Entonces, pues imagínense que se iba a quedar en la casa sola todo ese tiempo. Yo le dije a mi papá, papá, mire, ya mi mamá consiguió
el tiempo que usted quería. Entonces mi papá dijo, ¿cómo así? Ya la niña está en un hogar y sale a las 4 de la tarde. Entonces dijo mi mamá, pero mija, si ella aquí no llega en todo ese trayecto del día, ella normal, se queda todo el día allá en su casa. Entonces dije, pero papá, si yo le dije que se viniera para acá, para la casa, bueno, yo fui y hablé con mi mamá, le dije, mamá, váyase para la casa, para donde mi papá, por eso fue que metí a la niña al jardín. ¿Qué está haciendo usted aquí todo el día sola? Ella me dijo, no, hija, tranquila, que yo me quedo acá arreglando la casa, haciendo el almuerzo, organizando todo, mire que todo está bien limpiecito, bien organizado. Le dije, sí, mamá, pero mi papá necesita atención suya. Entonces, vaya para allá y recoge a la niña a las 4 de la tarde y ahí sí viene y normal. Bueno, no pasaba nada. Ya después de tanto yo insistirle, ella iba un rato para donde mi papá. Bueno, mi papá tampoco pensaba algo malo de ella. Resulta que un momento que llegó mi mamá y me dijo que estaba embarazada. Yo me quedé así como, ¿no? Como que me caí, como que algo. Yo decía, mamá, a estas alturas de la vida usted embarazada. Usted está loco, usted decía que se cuidaba y todo. Pues mi papá estaba muy feliz. Decía, ay, mire que va a tener un bebé. Por fin, pues yo no quería, pero pues imagínense, ya ustedes están grandes, vamos a tener un hijo. Y se renueva el amor, decía mi papá. Y yo le dije, ay papá, ¿en serio ustedes a estas alturas de la vida con un bebé? Pues mi mamá no estaba de edad, pero pues yo decía, ay Dios mío. Con tal fue que nació el bebé. Y yo decía, ay mamá, pero usted ¿por qué otro bebé? Yo siempre le decía lo mismo. Ella me decía, ay hija, pues tan chévere, tan lindo, ya ustedes están grandes, vamos a tener otro niño en la casa. Y mi papá pues feliz de la vida. Ella siguió en lo mismo, una discusión porque ella se la pasaba en la casa y mi papá también conmigo. Bueno, eso era un problema diario. Nació el bebé y pues tenía que estar más tiempo en la casa, ¿verdad? Porque el bebé tenía que tener mucho cuidado. Entonces ella se quedaba un poquito más tiempo en la casa por el bebé. Resulta que cuando ya estuvo un poquito más grandecito el bebé, ella se lo traía para la casa. Ay, Dios mío, otra vez le decía, mamá, por Dios, no, mija, es que yo tengo que mantener usted la casa bien linda. Resulta que hubo un tiempo que le dejaba el bebé a mi papá y ella venía sola. Entonces, oiga, pasaba el tiempo y yo no me daba cuenta, o sea, yo en qué mundo vivía. Y resulta que mi papá me dijo, venga, pero su mamá me deja aquí el niño y yo, imagínense, cuidando a esa criatura y yo tengo que trabajar. Y yo, mamá, no, eso era todos los días, la misma vaina. Hasta que le dije, no, mamá, sinceramente voy a buscar una empleada. Ya no puedo más, mi papá ya me tiene hasta aquí, de verdad, con usted. Porque yo le he dicho que se vaya para la casa. Bueno, ese día tuvimos una discusión fuerte. Entonces yo dije, no, mija, no. Yo vengo entonces un ratico y vengo así, me voy para donde su papá. Yo le dije, bueno, por favor, porque no quiero más problemas con el viejo. Resulta que pasó así, entonces yo le decía, papá, ¿cómo vamos? No, sí, ella viene y se va para allá y vuelve y viene. Bueno, ahí vamos, mija. Un día, me acuerdo tanto que era un martes, yo llegué y me metí una enfermada. Vea, yo hervía en fiebre, pero era impresionante. Y yo no avisé a la casa porque yo avisaba, mamá, voy para allá. Siempre le avisaba. Ay, Dios mío. Ese día yo no avisé porque de verdad que estaba tan indispuesta que yo me iba a ir directamente a la clínica. Y resulta que yo dije, no, pero me voy a quitar el uniforme, voy a soltar este bolso porque yo ese día había llevado una maleta muy grande porque tenía que llevar una papelería. Entonces dije, no, voy a ir a la casa y suelto el bolso y me voy más bien con una sudaderita porque estaba demasiado mal. Y dije, me echo un bañito a ver si me baja un poco la fiebre. Llego a la casa y yo veo que mi esposo estaba ahí.
Y yo dije, pero este no está trabajando. Cuando yo entro a la pieza a buscar mi ropa y todo, oye, estaban tan entretenidos, o sea, era tan cínico, estaban tan entretenidos que no se dieron cuenta que yo llegué, que yo abrí la puerta y todo. Y pues como yo no pensaba nada mal, yo entré a cambiar la ropa. Vea, cuando encuentro a mi mamá en la cama donde yo dormía con mi esposo, ahí en ese espectáculo. Yo veo eso, yo me quedé como en shock, yo no sabía qué decir, o sea, yo como que decía, ¿será que estoy soñando? ¿Será que lo que estoy viendo es real? Y yo lo único que dije, mamá, yo dije así. Mi mamá se volteó, me miró y se tapó y me dijo, ay, mija, ay, qué pena, perdóneme, esto fue la primera vez que nos pasa, mija, perdóneme. Y yo, mamá, es increíble lo que usted me está haciendo. Y usted, por Dios, yo, de verdad que yo no sabía qué hacer y yo como estaba enferma, yo me fui para donde mi papá y le dije, papá, usted sabe lo que yo acabo de ver, le conté a él, mi papá se me vino para la casa, eso se me formó un despelote y yo como estaba, vean, a mí se me vino todo encima, yo decía, pero ¿qué es esto? Mi propia mamá me está haciendo esto y mi esposo, ¿cuántos años llevan así? Yo decía, en fin, mi papá, yo le dije, papá, acompáñeme a la clínica, por favor, acompáñeme a la clínica, que yo ya de verdad me siento, no soy capaz de manejar, estoy mal, de verdad. Me llevaron a la clínica de ñapas, me dejaron 2 días hospitalizada. Mi papá, yo le dije que se quedara allá porque yo no me imaginaba el complot que iba a hacer con mi mamá. A los 2 días yo salí, yo llegué a la casa y pues mi esposo ya no estaba. Y mi mamá se había ido con mi esposo a vivir, los dos estaban juntos. Y yo le dije, papá, ¿y esto a qué horas pasó? Y dijo mi mamá, no, pues yo, mija, yo no quería decirle nada porque usted estaba ya hospitalizado. Y resulta que mi papá cogió algo de mi hermano y le hizo pruebas y todo eso. El hijo no era de mi papá, el hijo era de mi esposo. Entonces, no, pues eso fue, o sea, ¿cuántos años nos llevaban engañados a mi papá y a mí? Pues mi papá se fue otra vez para allá cuando llegaban esos resultados. No, mejor dicho, yo le dije, papá, no vaya a cometer algo, por favor, cabeza fría, cuidado porque si usted llega a hacer algo con mi mamá, usted es el que va a ir por allá preso, por favor, contrólese, vamos a ir los dos y vamos a ir a hablar allá. Pues nos fuimos y ellos nos dijeron que ellos se amaban y que contra eso no se podía hacer nada, que ellos ya tenían un hijo, que ella desde un principio sabía que el hijo era de él. Y yo me quedé así y le dije, mamá, ¿usted cómo es tan cínica? Me va a hacer esto tantos años. Con razón era que usted no quería irse para donde mi papá. Con razón era que usted mantenía todo era en mi casa, supuestamente arreglándome la casa, cuidándome del niño. Por Dios, mamá, ¿usted en qué mundo vive? O sea, ¿quién va a hacer eso con una hija? Pues mi papá casi se da, mejor dicho, al dolor, casi se muere, como dice así, porque él decía que mi mamá era su mundo, que la amaba y hacerle esto, bueno, me quedé sin esposo y mi papá sin esposo. Y pues ahí vamos, ahí él está viviendo con ella, supuestamente son muy felices, que se aman y pues, ¿qué más vamos a hacer? No podemos hacer nada más. No, mejor dicho, por ahora el papá viene nomás, entrega su dinero. No sé cómo vaya a asimilar esto cuando sea más grande, que sepa que su papá se quedó con su abuela.